Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El secreto de andar con Jesús es tener la certeza de que yo no sé, pero Él sí. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Saludamos a los oyentes que cada mañana nos escuchan a través del dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie Se puede vivir en santidad y compartiremos el quinto y último tema, Caminando con Dios. Tú nos creaste con un propósito. Caminando con Dios. Está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la comunidad Vida con Propósito, quien hoy estará, hoy será la conductora del programa. Beatriz, buenos días y bienvenida. Gracias, Oscar, muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana, un caluroso saludo. Y dentro de esta serie hemos compartido 4 temas más que usted lo puede escuchar nuevamente o lo puede escuchar por primera vez ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Ahí encontrará estos temas y muchos más para su edificación. Hoy responderá el tema Caminando con Dios, Oscar Plata, como él lo había dicho, disculpando al pastor Ángelo Becerra, que se encuentra en una capacitación fuera de la ciudad, entonces no nos puede acompañar. Así que, Oscar, para comenzar, leemos en Génesis 5:24, donde encontramos a un hombre que el escritor sagrado afirma que caminó con Dios, y dice así, Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Es posible que un hombre camine con Dios, Oscar? Bueno, Beatriz, este versículo es muy hermoso y declara algunas verdades que debemos considerar. Y para responder a su pregunta, independientemente de lo que piensen o digan los hombres, como usted preguntaba, es posible que un mortal camine con Dios, lo dice el texto de Génesis 5:24. Otra verdad que nos enseña este texto es que Dios no es alguien lejos o alguien que está por allá retirado de nosotros, desinteresado por los hombres, no. Si alguien quiere caminar con Él, entonces Dios quiere caminar con ese alguien. Y otra verdad que nos enseña este texto de Génesis 5:24 es que a la luz del cotejo bíblico, no es tipo de los que creemos en Cristo. Algún día los que caminamos con Cristo en esta tierra desapareceremos en el arrebatamiento de la iglesia, pues seremos llevados a estar con Él para siempre. Bueno, Oscar, usted nos confirma que es posible que un mortal camine con Dios, pero ¿qué es caminar con Dios? ¿A qué está haciendo referencia el escritor bíblico? ¿Qué tiene usted para decirnos? La Nueva Versión Internacional en su traducción de este mismo versículo nos da mayor luz, mayor claridad. Dice así, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. En otras palabras, lo que nos quiere decir la Biblia es que caminar con Dios es vivir en fidelidad a lo que Él dice. Caminar con Dios es vivir en santidad. Caminar con Dios es vivir en integridad. Dios está buscando a hombres y mujeres que quieran caminar con Él. Pero para caminar con Él se requiere que estemos en armonía con lo que es Dios. Nadie podría caminar con Dios haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. Lo repito, nadie podría caminar con Dios haciendo lo contrario a su voluntad, a lo que Dios quiere. El Señor lo declaró, o se lo declaró a Abraham, cuando le dijo, eso está en Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Oscar, ser intachable o alcanzar la santidad y la perfección que Dios exige, pareciera, según el texto, que es inmediata. Bueno, realmente no es así. Obviamente esa santidad en nuestro vivir es una característica que se va desarrollando progresivamente. El caminar con Dios es un andar diario donde poco a poco vamos creciendo en nuestro compromiso de hacer lo que le agrada a Dios.
ninguno de los hombres, digamos, no hay ninguna, o hay solo una excepción, excepto Cristo, podría decir que su integridad para con Dios fue perfecta durante todo su peregrinar aquí en la tierra. Más bien lo que vemos en la Escritura es que los hombres y mujeres de Dios día a día fueron avanzando en su obediencia y confianza en el Señor. Eso no se logra de un día para otro, ¿no? Caminar con Dios es el mayor honor que jamás podamos tener. Es un trayecto que durará toda la vida. Es conocerle cada día más y como consecuencia terminar amándolo, reconociéndolo y sirviéndole cada día más a Él. Y quiero compartir aquí un pensamiento desde Archibald Hawkes. Dice así: cualquier hombre que piensa que es cristiano y que ha aceptado a Cristo para la justificación sin haberlo aceptado al mismo tiempo para la santificación, se halla miserablemente engañado en la experiencia misma. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimado oyente, ¿quisiera caminar con Dios? ¿Quisiera conocer su voluntad día a día? ¿Quisiera vencer el pecado que lo esclaviza y tener su aprobación en todo lo que hace delante de Dios? Vamos a conocer algunos principios para alcanzarlo. Oscar, ¿qué debo hacer para alcanzar mi caminar con Dios? Muy bien, Beatriz, vamos a hacer una comparación con nuestra vida diaria. Esta mañana, ¿usted qué fue lo primero que se hizo cuando se levantó, Beatriz? Me bañé. Bueno, se bañó, muy bien. Generalmente nosotros acostumbramos a bañarnos en la mañana. Y bueno, y para caminar con Dios, el primer principio que quiero aquí llamar su atención es lávese de sus pecados. Dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Empezamos a caminar con Dios un día en que usted decidió tomar la decisión de seguirle a Él. Ese día fue cuando reconocimos nuestra maldad y nuestro pecado. Ese día dejamos de darle la espalda a Dios y se la dimos al pecado. Fue en ese instante que nuestra vida fue lavada con la sangre de Cristo. ¿Qué debo hacer para lavarme de mis pecados? Entonces, lo primero que debo hacer es arrepentirme. Arrepiéntase. Digamos que Dios es apasionado con la limpieza, así como muchas damas, muchas amas de casa son apasionadas con la limpieza, pero Dios también es apasionado con la limpieza y por lo tanto le gusta caminar con personas que están limpias. Entonces, Él mismo es quien limpia a toda persona que desee caminar con Él. Es Jesús a través de su sacrificio que nos limpia de nuestros pecados. Ahora, Dios no lavará ni limpiará a alguien que no lo quiera. Así como a veces usted no se quiere bañar, Beatriz, entonces eso Dios no lo obliga. No es como las mascotas, en especial los perros o los gatos, a los cuales les resulta repulsivo el bañarse y aún así nosotros los bañamos a las malas, ¿no? El Señor limpia solo a las personas que en verdad quieren abandonar el pecado. Es decir, ellos ven que su pecado es algo sucio y permiten que el Señor los limpie. Me hace pensar con un ejemplo claro, como usted decía al principio, cuando uno hace aseo y orden en la casa, llega y el ambiente es totalmente de descanso. Así es cuando permitimos que el Señor limpie nuestro pecado, nuestra alma, nuestro ser, todo descansa, ¿no, Oscar? Así es. Bueno, Oscar, además de arrepentirme, ¿qué otra acción debo realizar para lavarme de mis pecados? Bueno, la segunda acción es bautícese. Una vez la persona que ve su pecado, que es ofensivo a Dios y se ha arrepentido, entonces declarará públicamente su abandono total y definitivo del pecado. Como yo demuestro bíblicamente que yo me he entregado al Señor, que me he arrepentido, es a través del bautismo. Es mi testimonio público de que yo he decidido seguir a Jesús. Dice Hechos 22:16: y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. El bautismo es la señal externa de lo que ha sucedido interiormente en un corazón. Pero luego que el bautismo es algo simbólico, ¿no? No es literal que yo me lave con el agua, es algo simbólico de lo que ha pasado internamente en cada creyente.
Como la iglesia no sabe quién se ha arrepentido verdaderamente, el bautismo es la manifestación del nuevo creyente a la iglesia y al mundo mismo, que ahora se ha vuelto al Señor y va a vivir para agradarle a Él. Bueno, debo arrepentirme y como testimonio de mi arrepentimiento hacia el Señor, debo bautizarme. ¿Qué sigue, Oscar? Bueno, esto suena a veces como, digamos, un poquito similar a lo anterior, pero tiene que ver con convertirse, conviértase. Esto no quiere decir que de ahí en adelante el cristiano no peque, sino que ahora él tiene una actitud diferente al pecado, aunque eventualmente cae en pecado. Esto es lo que se conoce como conversión. O sea, la conversión es un cambio de actitud frente al pecado. Yo me arrepiento y demuestro que ese arrepentimiento en la conversión, cuando yo cambio esa actitud, repito, frente al pecado. Primero de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Oscar, entonces, ¿qué debemos hacer cuando como cristianos caemos en cualquier pecado? Bueno, el siguiente versículo nos lo dice, de 1 de Juan 1:9, perdón, antes leímos el 8, voy a leer 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso mismo fue lo que hizo David recordemos cuando el profeta Natán lo confrontó frente a su pecado de adulterio y de asesinato con Betsabé. El Salmo 51:2 dice: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, David sabía que él no podía lavarse a sí mismo de su pecado, ni que su pecado poco a poco iría desapareciendo con el transcurrir del tiempo. No, él sabía que requería un arrepentimiento genuino. El Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Está usted escuchando Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet en radioprimavera.com. Caminando con Jesús es el tema que estamos compartiendo hoy. ¿Y cómo hacerlo, Oscar? Además de lavarme de mis pecados o arrepentirme, ¿qué debo hacer? Muy bien, Beatriz. Bueno, de usted después de bañarse en la mañana, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué hace usted? ¿Desayuno? Bueno, después de desayunar, ¿qué hace? No, pero antes de desayunar, ¿qué hace? No sé, vestirme. Muy bien, se viste. Bueno, después de uno bañarse, generalmente pues sus hábitos diarios uno se viste. Entonces, acá el segundo principio para yo caminar con Dios es: vístase apropiadamente. Vístase apropiadamente. Efesios 5:27, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha, ni nada parecido. Bueno, aquí nos muestra esta traducción con mucha más claridad cómo Dios quiere a su iglesia. Dice que Él mismo se regala a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta. La desnudez en la Biblia en muchas ocasiones es símbolo de vergüenza. Entonces también utiliza un símbolo para tapar dicha vergüenza, y es el vestido. El vestido tapa la vergüenza. Recordemos en el caso de Adán y Eva. Pero Dios no solo quiere que estemos vestidos, sino que lo hagamos apropiadamente. Usted, cuando va a una fiesta, ¿cómo se viste, Beatriz? Bien elegante. Depende de la fiesta, voy bien elegante fuera de lo cotidiano del trabajo. Pues si alguien va con un vestido bastante informal, sport, de pronto no está vestido apropiadamente, ¿no? Sí, queda como mal, ¿no? Entonces, si no también quiere que nos vistamos apropiadamente. Bueno, Oscar, entonces, ¿cuál es ese vestido de quien camina con Dios? Juan en el Apocalipsis nos dice que la novia del Cordero, es decir, la iglesia, tiene un vestido especial, un vestido para la fiesta, para la mejor fiesta. El apóstol usa una figura metafórica, desde luego. Dice Apocalipsis 19, del 7 al 8. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Toda prenda de vestir es susceptible, desde luego,
a dos condiciones que le hacen lucir fea. Primero son las manchas y luego las arrugas. Las manchas se dan cuando la prenda tiene contacto con algún elemento externo que deja su color en la prenda. Ese color, por muy bonito que sea, desentona con el color original de la prenda y le hace lucir pues defectuosa, ¿no? Bueno, las arrugas, por el contrario, nada tienen que ver con un agente externo, sino que son texturas que se dan en la prenda por no estar bien colgada o por ser manipulada de una forma equivocada, ¿no? Las arrugas hacen parte de la prenda misma. Por lo tanto, si lo que queremos es caminar con Dios, entonces haciendo esta comparación debemos desmancharnos o desmanchar nuestras obras. Desmanche sus obras. ¿Por qué hace lo que hace usted? ¿Qué agente externo lo motiva a hacer las cosas? ¿Cuál es su intención? Las obras, por muy buenas que sean, podrían ser manchadas por el pecado. Recuerde que para Dios no solo es importante lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Para Dios las intenciones sí cuentan. Toda obra que hagamos está siendo evaluada por un jurado celestial. Eso nunca debemos perderlo de vista. Y sería muy triste que todo lo que hicimos para Dios se viera manchado por el pecado del egoísmo, del orgullo o por cualquier otro pecado. Por eso es que, querido oyente, la Biblia dice que nadie puede ser salvo por buenas obras. ¿Por qué? Una de las razones es porque las buenas obras generalmente están manchadas por el pecado. Oscar, y nuestras obras podrían tener la aprobación de los hombres, pero sería muy triste que quizás no tengan la aprobación de Dios. Sí, así es, Beatriz. Eso porque Dios realmente mira la intención con lo que hacemos las cosas. De igual manera podríamos tener la aprobación de Dios y ser desaprobados por los hombres. Pablo decía en Gálatas 1:10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Ahora, tarde que temprano, llegará el día en que nos presentaremos delante de Dios y veremos la calificación final de lo que hicimos. Y eso está en 1 Corintios 12:13, dice, perdón, 1 Corintios 3, del 12 al 13 dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Aquí lo que dice el autor bíblico, el apóstol Pablo, es que nuestras obras serán probadas en el día del tribunal de Cristo. No es para condenación, ¿no?, sino es para premio. Aquí habla de materiales que con el fuego serán quemados, serán destruidos. Por ejemplo, si nuestras obras son madera, heno y paja, pues esas obras no tendrán ninguna retribución. O sea, todo lo que hacemos aquí para el Señor en esta tierra, Dios lo probará. Dios mirará con qué intención lo hacemos. Tal vez algunos sufrirán pérdida, algunos que son reconocidos aquí en la tierra, tal vez no tendrán mucho reconocimiento en el cielo, porque Dios mirará la intención, el corazón de cada uno, de cómo sirvieron, qué los motivó, buscar realmente la gloria de Dios o buscar su propio reconocimiento, su propia gloria. Bueno, Oscar, también es importante, y quiero saberlo yo y para nuestros oyentes podemos preguntarnos, ¿cómo desmanchamos nuestras obras? ¿Con qué las desmanchamos? ¿Usted utiliza limpio en su casa? Sí, Beatriz? bastante sí. Limpio. Bueno, ¿con qué desmanchamos nuestras obras? Pero no con el límpido que usa Beatriz en la casa o usted, querido oyente, en su hogar, sino con el límpido de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarnos las motivaciones ocultas que hay en nuestro corazón para que nos corrijamos. Quiero leer aquí un pensamiento de Charles Spurgeon. Él dijo: muchos pecadores parecen suponer que deben hacerse mejores a sí mismos antes de venir a Cristo. Es una suposición muy indigna y además totalmente infundada. Ven vacío, harapiento, sucio, tal vez como estás, y cree que Dios, que justifica al impío, lo hará usted limpio. Esto lo dijo Charles Spurgeon, porque muchas personas se acercan a Dios, quieren ir a Dios, pero antes quieren ellos mismos buscar limpiarse. No es así. Es Dios, cuando nos acercamos a Él, que Él nos limpia. Dice Juan 17:7:
santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso, Beatriz, es que cada cristiano debe estar en contacto diario con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos revisa, la que muestra la intención de nuestros corazones. Es como aquel espejo donde nos miramos y podemos vernos cómo estamos. Nos evalúa para que el Señor nos limpie a través de ella. Ya hemos hablado de las manchas que ensucian nuestro vestido y cómo limpiarlo. ¿Qué hacemos con las arrugas? Bueno, muy bien, Beatriz, muy buena pregunta. ¿Qué hacemos ahora con las arrugas? Pues, ¿usted qué hace con las arrugas, Beatriz? Plancho. Cojo la plancha, buen calor. Bueno, exacto, igual debemos hacer, igual el Señor hace con nosotros. Para alisar esas arrugas del vestido nuestro, de nuestra vida, entonces planche su carácter. Cuando veo a alguien con su ropa arrugada, pues pienso que no tuvo tiempo de plancharla, que la tela de su vestido es por naturaleza así, o que simplemente no le parece importante planchar su ropa. ¿Usted le plancha la ropa, Adolfo? Sí, claro, porque si no se vería muy descuidado, ¿no? Bueno, sí, creo que a muchos les sucede lo mismo con su carácter. Son muy descuidados con su carácter. Unos no le han dedicado tiempo a trabajar en su carácter y por eso se ven bastante arrugaditos. Otros se excusan con la viejísima frase muy común: es que yo soy así, y con ella perpetúan su mal carácter. O es que yo soy de Santander y yo soy así. No, realmente no, eso no nos ayuda a cambiar. O también es una falta de madurez: es que yo soy así, es que yo si no, pues de malas, dicen algunos acá en Santander, ¿no? Y denota realmente una falta de crecimiento en su carácter. O otros dicen, como estoy me siento bien. Entonces realmente esto justifica su estado y no va a procurar realmente un crecimiento. Pero alguien que quiere caminar con Cristo le pondrán mucha atención. Si usted quiere realmente caminar con el Señor, usted le pondrá mucha atención al desarrollo de su carácter. Tal persona deseará y trabajará en el perfeccionamiento de su forma de ser. El carácter es lo que yo soy, tiene que ver con mis valores, con mis principios, con lo que yo creo, con mis convicciones, que se demostrará en mi vida diaria. Y aquí caben algunas preguntas. Hágase estas preguntas para evaluar cómo está usted en su carácter. Por ejemplo, ¿qué tan planchado o arrugado está su carácter? ¿Tiene usted un carácter apacible o es otras personas que por cualquier cosa usted se aira o pierde el control? Otra pregunta para que los evaluemos: los demás podrían decir que en su forma de en su forma de reaccionar se parece a Jesús. Cuando usted lo tratan mal, cuando usted le hacen algo que no le gusta, en su reacción usted se parece a Jesús, actuaría como lo haría Jesús. ¿Ha aprendido a controlar su ira? ¿Prefiere lo fácil a lo difícil? ¿Es espiritual o usted todavía es materialista, ama el tener? Se puede decir que en este año que va recorrido de 2016, ¿usted ha crecido en su carácter? Evalúese. ¿Ama más a Cristo y a los demás que a usted mismo? ¿Confía más o menos? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Con qué se plancha el carácter? ¿Qué usa Dios para quitar esas arrugas que dan una mala apariencia y a nuestra imagen delante de Dios y de los hombres? Bueno, Beatriz, ¿usted qué usa para precisamente para quitar esas arrugas de su ropa? Pues la plancha. ¿Pero qué más? Hay algunos líquidos. Cuando es difícil quitar las arrugas, ¿qué hace? Humedezco un trapo, hay unos líquidos especiales. ¿Y no le aumenta la temperatura a la plancha? Mucho calor, eso bueno, sí. Entonces usted, para responder su pregunta, ¿con qué se plancha el carácter? Con el calor de la plancha de las circunstancias. Así que, es decir, Dios lo pondrá en diferentes circunstancias para que a través de ese calor su carácter sea planchado. Quizás los siguientes interrogantes respondan a algunos de esas inquietudes que usted se ha hecho. ¿Por qué las cosas no me salen como quiero? Porque Dios lo está planchando. ¿Por qué mi cónyuge es tan difícil? Porque Dios lo está planchando. ¿Por qué en mi trabajo me hacen la vida imposible? Porque Dios lo está planchando. ¿Por qué mi hijo se comporta así? Porque Dios seguramente lo está planchando. ¿Por qué no crezco económicamente? Porque Dios lo está planchando. ¿Por qué este año fue tan duro? Porque Dios me está planchando. ¿Por qué Dios me dijo o me bendijo tanto, puede ser?
porque el Señor me está planchando. Una de las mejores maneras para ver si alguien ha planchado su carácter es observar cómo reacciona cuando tiene la oportunidad de mostrar lo que no es, sin la posibilidad de ser descubierto, o sea, cuando usted está solo, cuando nadie lo ve. Así que, querido oyente, permita que el Señor lo lave, que el Señor lo vista y que el Señor también le planche las arrugas para que pueda ser más como Él. Enséñame tu camino, Señor, y Estimado oyente de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este interesante tema, aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Recuerde que usted puede escuchar estos programas en cualquier horario de día o en la noche ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio radial. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseo que pasen un día muy feliz.